En este tutorial les explicaremos cómo utilizar la ecuación de Shomate para calcular los valores de capacidad calorífica a presión constante, la entalpía y la entropía en función de la temperatura. Para ello desarrollaremos un programa en Python para realizar dichos cálculos. La ecuación de Shomate ajusta los valores de Cp, delta S y delta H a una función polinomial en términos de la temperatura. Los coeficientes A, B, C, D, E, F, G se obtienen a partir del ajuste de los valores experimentales de estas cantidades termodinámicas a diferentes temperaturas, mediante la regresión lineal de estos datos, utilizando las ecuaciones que se muestran. Vamos a utilizar como ejemplo el gas dióxido de nitrógeno, NO2. Para acceder a los coeficientes de la ecuación de Shomate, para el dióxido de nitrógeno, podemos ir al sitio web del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos, NIST. Ver el enlace que se muestra en pantalla. Hacemos una búsqueda utilizando la fórmula del NO2. Señalamos que requerimos los datos en fase gaseosa, marcando la casilla correspondiente. En esta tabla se muestran los valores correspondientes a la entalpía estándar en kilojoules por mol, y el valor de la entropía estándar, en joules sobre Kelvin mol. En la tabla que sigue a continuación se muestran los valores de los coeficientes de la ecuación de Shomate, para dos intervalos de temperatura. El primero de 298 a 1700 Kelvin y el segundo de 1700 a 6000 Kelvin. Utilizaremos los valores de los coeficientes del primer intervalo para realizar el presente ejemplo en nuestro programa en Python. Iniciamos nuestro programa en Python, importando los módulos necesarios, NumPy para trabajar con los valores numéricos, Matplotlib para los gráficos. Procedemos a dar entrada de los diferentes coeficientes, y los asignamos a las variables correspondientes. Iniciamos con el cálculo de la capacidad calorífica a presión constante, Cp, utilizando la ecuación de Shomate. Iniciamos con el cálculo de la capacidad calorífica a presión constante, P, utilizando la ecuación de Shomate. Definimos un vector en NumPy con los coeficientes A, B, C, D, E y lo asignamos a la variable beta. Definimos un delta t para los cálculos de las integrales correspondientes a delta h y delta s. Definimos un intervalo de temperaturas de 298 a 1200 Kelvin. Construimos la matriz X cuyas columnas corresponden a los elementos del polinomio de la ecuación de Shomate. Calculamos el vector Cp para cada temperatura, como el producto punto de X por beta. Procederemos ahora a graficar Cp versus temperatura en Kelvin. Con la función plot se grafican los diferentes puntos T, Cp, en el intervalo entre 298 y 1200 Kelvin. Se definen las etiquetas de los dos ejes y, finalmente se muestra la gráfica con la función show. Cálculo de la entalpía en el intervalo de 298 a 1200 Kelvin. El cambio de entalpía se calcula como la integral de Cp en función de T, entre los límites 298 Kelvin y la T final.
La entalpía a la temperatura T será la suma del delta H más la entalpía de formación estándar a 298 Kelvin. El valor de la entalpía estándar la podemos encontrar en las tablas del NIST. Este valor es 33.10. Utilizamos la función CumSum de NumPy para realizar la integral. Debemos tener el cuidado de que hayamos definido un valor de delta t suficientemente pequeño para que esta expresión sea válida. A continuación podemos graficar delta H en función de la temperatura en Kelvin. Cálculo de la entropía en el intervalo 298 a 1200 Kelvin. El cambio de la entropía se calcula como la integral de Cp sobre T. Para determinar la entropía absoluta a la temperatura T, debemos sumar la entalpía estándar a 298 Kelvin al delta S calculado. El valor de la entropía estándar la podemos encontrar en el sitio web NIST. El valor correspondiente es 240.04 joules sobre Kelvin mol. Para el cálculo de la integral, utilizamos la función CumSum de NumPy para Cp sobre T. Finalmente graficamos S versus T. Finalmente calculamos la energía libre de Gibbs como delta G igual a delta H menos T por delta S. Graficamos G versus T para el intervalo de 298 a 1200 Kelvin. Esperamos que este tutorial haya sido de utilidad y te invitamos a que continúes viendo nuestras próximas entregas. Para mayor información y obtener el archivo fuente, puede buscarlo en nuestro repositorio de github.com que aparece en la descripción. Gracias.